Buenas. Continuando con las actividades académicas en el canal de YouTube, en el día de hoy vamos a hablar acerca del estudio QWINT2. Mi nombre es Jorge Enrique Ramos Guzmán, soy residente del primer año del programa de Medicina Interna de la Universidad Libre, Seccional Barranquilla. Dicho estudio fue publicado el 10 de septiembre del 2024 en la revista The New England Journal of Medicine, con el título Insulina Efsitora versus Diluted en pacientes con diabetes tipo 2 sin tratamiento previo con insulina. En cuanto a las generalidades de la revista, tiene un medio de publicación digital con una periodicidad semanal, es de habla inglesa, tiene un índice H de 1130 y un factor de impacto del 96.2, es decir, que se caracteriza por un alto reconocimiento en la comunidad científica. El jefe de edición para esa fecha fue el Dr. Eric Rubin. La autora principal del estudio es la doctora Carol Wisham. Ella obtiene su título de medicina en la Universidad de Iowa, luego se forma en medicina interna en la Universidad de Oregon en Portland y luego regresa a la Universidad de Iowa para completar su beca en endocrinología y metabolismo. Actualmente trabaja en el Multicare Redwood Clinic y es profesora en la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington. Dentro de sus distinciones, presidió el Comité de Práctica Profesional de la Asociación Estadounidense de Diabetes entre el 2011 y el 2012 y se desempeñó como copresidenta y presidenta de la reunión anual de la Sociedad de Endocrinología entre el 2014 al 2016. Es miembro actualmente del Consejo de la Sociedad de Endocrinología, miembro de la Asociación Estadounidense de Diabetes y miembro del Colegio Estadounidense de Endocrinología. Tiene más de 30 años de experiencia en investigación clínica, alrededor de 77 publicaciones y 8.333 citaciones, siendo partícipe e incluso investigadora principal en diferentes ensayos clínicos pivotales del área. La diabetes tipo 2 es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por un deterioro progresivo de la secreción de insulina y una resistencia periférica de los tejidos a esta molécula, afectando a más de 400 millones de personas en el mundo y representando una de las principales causas de morbimortalidad. A medida que avanza esta enfermedad, se recomienda la adición oportuna de insulina al tratamiento, y esto es cuando los agentes no insulínicos no son suficientes o son inadecuados para mantener el control glucémico. Sin embargo, existen muchos paradigmas con el uso de la insulina. En cuanto a los pacientes, ellos piensan de que el uso de la insulina está relacionado con un aumento de peso, con mayores índices de hipoglucemia, con una complejidad mayor del tratamiento, la frecuencia de las inyecciones y la idea errónea de que la necesidad de comenzar a administrar insulina es resultado de una falla de un paciente, pueden retrasar tanto el inicio y también reducir la adherencia a este tratamiento. Estos problemas entonces contribuyen a un peor control glucémico y a una exposición de estos pacientes a las probables complicaciones por un mal control. La administración de la insulina puede ser una carga adicional para los pacientes con esta enfermedad. Y esto pues se ha demostrado por diferentes estudios en donde la frecuencia reducida de las inyecciones mejora tanto la adherencia como el control glucémico. Esto se ve no solamente en estudios, sino en el día a día en los pacientes que están en uso de otros agentes como son los agonistas del receptor del péptido similar al glucagón, es decir, los GLP-1, que son administrados una vez por semana en comparación con los administrados una vez al día, ha mejorado entonces la adherencia de estos pacientes. Y por otro lado, hemos tenido estudios previos de fase 3 en donde se comparan otras insulinas de administración semanal versus insulinas de administración diaria, en donde se han obtenido resultados alentadores. Todo esto nos lleva al programa de fase 3 QWINT, el cual incluye 5 ensayos aleatorizados que investigaron la eficacia y seguridad de la Efsitora, que es la insulina de administración semanal, en comparación con Diluted o con glargina, que es la de administración una vez al día, en una variedad de poblaciones con diabetes. La insulina Efsitora alfa es una nueva insulina basal, la cual está diseñada para tener un perfil farmacocinético plano y una vida media prolongada,
lo que permite una administración una vez por semana. Ya previamente se han realizado ensayos de fase 2 que incluían pacientes con diabetes tanto tipo 1 como tipo 2 y las mejoras en los niveles de hemoglobina glicada con la insulina Efsitora fueron similares a las de la insulina de Gludet y la incidencia de hipoglicemia fue similar en cuanto a los dos grupos. Por lo tanto, el ensayo QWINT-2 investiga la eficacia y la seguridad de la insulina Efsitora alfa en comparación con Degludec, ambos en combinación con agentes reductores de glucosa no insulínicos, en adultos con diabetes tipo 2 que no habían recibido insulina previamente. La pregunta PICOT a desarrollar en este estudio en cuanto a la población, pacientes adultos con diabetes mellitus tipo 2 sin tratamiento previo con insulina con una hemoglobina glicada entre 7 a 10.5. La intervención, el tratamiento con insulina Efsitora, que es de administración semanal, se compara con el tratamiento con insulina Degludec, que es de administración diaria. El desenlace primario, cambios en la hemoglobina glicada y eventos adversos, y el tiempo fue de 52 semanas de tratamiento. En cuanto a la metodología del estudio, fue un ensayo clínico de fase 3, aleatorizado, controlado abierto, de diseño paralelo y con un objetivo de tratamiento que era el de comparar la eficacia y la seguridad de la insulina Efsitora alfa versus el de Gludet. Y fue un estudio de no inferioridad, es decir, que en este caso se buscaba demostrar la no inferioridad del fármaco experimental versus el tratamiento estándar. Se realizó entonces en 121 centros en 10 países, los cuales fueron Brasil, Canadá, China, República Checa, Alemania, Grecia, Japón, México, Corea del Sur y Estados Unidos. Los criterios de inclusión para pertenecer al estudio fueron los siguientes: ser adulto con una edad igual o mayor de 18 años, tener diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 según criterios de ADA, tener una hemoglobina glicada entre 7 a 10.5 por un laboratorio al momento de la selección, sin historial de tratamiento previo con insulina, tener un tratamiento estable con 1 hasta 3 antidiabéticos no insulínicos en al menos 3 meses previo al inicio del estudio, tener un índice de masa corporal igual o menor de 45 kg por metro cuadrado, tener disponibilidad y confiabilidad para llevar a cabo el estudio y dar el consentimiento informado. Los criterios de exclusión fueron varios. Destaco tener diagnóstico de otros tipos de diabetes, historial de más de un episodio de crisis hiperglucémica que requirió de hospitalización en los últimos 6 meses. Tener un estadio funcional según la New York Heart Association de clase 4, antecedentes de infarto agudo del miocardio, accidente cerebrovascular o cirugía de bypass coronario en los últimos 3 meses, cirugía bariátrica en el último año, historial de un trastorno psiquiátrico clínicamente significativo, hipersensibilidad a cualquiera de los principios activos o excipientes. Uso de glucocorticoides sistémicos por más de 14 días, estar en estado de embarazo o lactancia y pues ser trabajador de la empresa financiadora. Entre el 3 de junio del 2022 al 10 de abril del 2024, que fue el tiempo de duración del estudio, se examinaron un total de 1.267 personas. 928 de ellas fueron asignadas aleatoriamente para recibir la insulina Efsitora o la insulina de Gludet. Esta aleatorización fue en una proporción 1 a 1. La aleatorización también se estratificó por país, nivel de hemoglobina glicada, uso de sulfonilurias y el uso de agonistas del receptor del GLP-1. Todos los participantes que se sometieron a la aleatorización recibieron al menos una dosis del fármaco asignado. Ahora, la población de análisis de eficacia incluyó a 463 participantes para insulina Efsitora y 458 para insulina Deludet, es decir que un total de 42 participantes interrumpieron permanentemente el tratamiento con la insulina Efsitora y 28 interrumpieron la insulina Deludet. Un total de 2 participantes en el grupo de insulina Efsitora y 6 en el grupo de Deludet recibieron terapia de rescate durante el ensayo. Es decir que, en conclusión, 420 personas completaron todos los periodos del ensayo clínico para insulina Efsitora y 430 para insulina Deludet.
Cuando hablo de periodos de tratamiento es que el estudio se desarrolla en tres fases. Una primera fase que es la de selección y preinclusión de 3 semanas, posteriormente un periodo de tratamiento el cual es de 52 semanas y por último un periodo de seguimiento de 5 semanas. El ensayo se llevó a cabo de acuerdo con los principios de la Declaración de Helsinki. El protocolo fue aprobado por el Comité de Ética Independiente o la Junta de Revisión Institucional en cada centro. Y un punto a destacar, ya más tarde cuando hablemos de la discusión, es que el diseño y la supervisión del ensayo fue realizado por la empresa financiadora. Y los autores escribieron el primer borrador del manuscrito con la ayuda de un redactor médico, el cual fue financiado también por la empresa patrocinadora. En el periodo de tratamiento se administró una dosis inicial única de 300 unidades de insulina Efsitora, seguida de una dosis semanal de 100 unidades. En cuanto a Degludec, se administró una dosis diaria inicial de 10 unidades. En ambos grupos, las dosis se ajustaban semanalmente hasta la semana 12 y posterior a ella, al menos cada 4 semanas para alcanzar un objetivo de glucosa en sangre en ayunas entre 80 a 120 miligramos por decilitro. Esos ajustes de dosis se basaban en la mediana de los 3 valores de glucosa en sangre en ayunas más recientes y también en respuesta a la hipoglucemia, por lo que a los participantes se les proporcionó un medidor de glucosa para que controlaran sus propios niveles en sangre y también para controlar la hipoglucemia. También usaron un monitor continuo de glucosa de forma intermitente durante todo el estudio, pero este no se utilizó para informar los ajustes de dosis. Por lo tanto, como observamos en la tabla, en caso tal de que la mediana de los últimos 3 niveles de glucosa en los pacientes con insulina Efsitora era menor de 80 miligramos por decilitro, se debía reducir la dosis de menos 20 unidades y en Delude menos 3 unidades. Entre 80 a 120 era el objetivo, por lo tanto no se hacían modificaciones. Entre 121 a 140 se aumentaba más 20 unidades en insulina Efsitora más 3 unidades en Delude. Y en caso tal de que tuviéramos datos de más de 140 miligramos por decilitro, se debía aumentar 40 unidades en la insulina Efsitora y más 6 unidades en la insulina Delude. El desenlace primario a evaluar fue la no inferioridad de la Efsitora frente a Deludet en cuanto al cambio en el nivel de hemoglobina glicada desde el inicio hasta la semana 52. Dentro de los desenlaces secundarios destaco cambio en el nivel de hemoglobina glicada en subgrupo de participantes que usaban y no usaban agonistas del receptor de GLP-1, porcentaje de tiempo que el nivel de glucosa se encontraba dentro del rango objetivo, es decir, entre 70 a 180 medido por monitoreo continuo de glucosa, y la superioridad de Efsitora frente a Delude con respecto al cambio en el nivel de hemoglobina glicada desde el inicio hasta la semana 52. Otros desenlaces secundarios, cambios en el nivel de glucosa en sangre en ayunas, dosis de insulina en la semana 52, episodios de hipoglucemia e incidencia de eventos adversos. Para el análisis estadístico, la hipótesis principal era que la Efsitora no sería inferior a Delude en cuanto al cambio en el nivel de hemoglobina glicada desde el inicio hasta la semana 52. Se estableció un margen de no inferioridad de 0.4 puntos porcentuales. Esto quiere decir que la insulina Efsitora se consideraría no inferior si el límite superior del intervalo de confianza, que fue el 95%, para la diferencia en el cambio de la hemoglobina glicada entre los dos grupos no fuera superior al 0.4 puntos porcentuales en favor del Delude. Para ello, se estimó que se necesitarían 888 participantes con al menos 754 completado el periodo de tratamiento de 52 semanas para proporcionar una potencia estadística de al menos un 99% para demostrar la no inferioridad en el cambio de la hemoglobina glicada desde el inicio hasta la semana 52 y el valor de P fue menor de 0.05. Las características demográficas y clínicas de los participantes al inicio del estudio fueron similares en ambos grupos de tratamiento. Se destacó por una mayor presencia de hombres que mujeres, por una edad promedio de 57.4 años, por una mayor presencia de individuos de la etnia caucásica y destaco también la presencia o la inclusión de población hispano-latinoamericana. El índice de masa corporal promedio era de 30.58, la duración de la enfermedad
promedio era 11.6 años y el nivel de hemoglobina glicada al inicio del estudio fue de 8.22 en promedio. La mayoría de individuos en el estudio tenían una tasa de filtración glomerular que se encontraba en los estadios 2 o 1 según la clasificación CADIGO. En cuanto al uso de otros agentes antidiabéticos, la mayoría de individuos reportó el uso concomitante de metformina y agonistas del receptor de GLP-1. Al finalizar el estudio, el nivel medio de hemoglobina glicada disminuyó de 8.21% a 6.97% en el grupo de pacientes que usaron la insulina Efsitora, es decir que el cambio fue de menos 1.26 puntos porcentuales. En cuanto al grupo de pacientes que recibieron insulina de Lübeck, la reducción fue de 8.24 puntos al inicio del estudio a 7.05 puntos, teniendo una diferencia o un cambio de menos 1.17. Es decir, haciendo una comparación entre los resultados de los dos grupos, podemos ver una diferencia de menos 0.09, la cual está dentro del rango o dentro del margen de no inferioridad que se estableció al inicio del estudio, que fue de menos 0.22 a 0.04, con intervalo de confianza del 95%. Con esto se concluye la no inferioridad de la insulina Efsitora en comparación con la insulina de Lübeck en cuanto a la eficacia en la disminución de la hemoglobina glicada en las 52 semanas de tratamiento. Y en la gráfica B se demuestra que en ambos grupos de tratamiento se alcanzó un nivel medio de hemoglobina glicada inferior al 7% después de 16 semanas de tratamiento y se mantuvo pues un igual comportamiento en ambos grupos al finalizar ya el periodo de tratamiento. Esta gráfica me demuestra que en la semana 52 del estudio, es decir, al finalizar el tratamiento, un porcentaje similar de participantes que recibieron tanto insulina Efsitora como insulina Degludec tenían niveles de hemoglobina glicada menor del 7% o menor del 6.5% sin presentar episodios de hipoglucemia nocturna nivel 2 o nivel 3. También podemos observar que en los resultados pues existe un cruzamiento de la unidad, por lo que no existe una diferencia estadística entre estos grupos. Esta otra gráfica me demuestra que entre las semanas 48 a 52, el porcentaje de tiempo en el que el nivel de glucosa estuvo dentro del rango objetivo, es decir, entre 70 a 180 miligramos por decilitro, fue de 68.9% para el grupo de insulina Efsitora y de 65.8% para el grupo de insulina de Lübeck. Esto en comparación con el inicio del tratamiento en el que los rangos de glucosa objetivo estaban incluso por menor del 40% en ambos grupos. Esta otra gráfica me habla de la disminución o el cambio en cuanto a los niveles de glucemia en ayunas, tanto para el grupo de insulina Efsitora e insulina de Lübeck. Como podemos observar, desde el inicio hasta la semana 12 existe un cambio significativo, un descenso significativo en los niveles de glicemia en ayunas. Y posterior a ello, hasta la semana 52, ambos grupos presentan un tratamiento o un seguimiento igual. En total, pues se reportó una disminución de menos 61.9 miligramos por decilitro de la glicemia en ayunas con insulina Efsitora y menos 56.8 miligramos por decilitro en cuanto a insulina de Lübeck en la reducción de la glicemia en ayunas. Dentro de otros resultados o desenlaces secundarios se registraron el número de eventos adversos, dentro de ellos hipolicemias en ambos grupos, evidenciándose unos datos en donde no existe unas diferencias estadísticamente significativas entre los pacientes que usaron Efsitora versus los pacientes que usaron Delude. La mayoría de eventos adversos se consideraron leves, dentro de ellos 30 dentro del grupo de la insulina Efsitora y 25 en el grupo de insulina Delude. Se produjeron dos muertes en el grupo de insulina Efsitora, una debido a un paro cardíaco repentino durante el periodo de tratamiento y la segunda debido a una causa desconocida en un participante con cáncer de vejiga que había interrumpido el tratamiento con Efsitora.
se produjo una muerte del grupo de insulina de Lubeck debido a un infarto agudo del miocardio. Los investigadores no consideraron que ninguna muerte estuviera relacionada con el tratamiento. Queda para la discusión los siguientes puntos. La insulina excitora se muestra como una opción claramente viable de insulina basal semanal, con resultados los cuales son no inferiores a Degludec en términos de control glicémico, hipoglicemia y eventos adversos. Y se suma que el beneficio adicional de un menor número de inyecciones mejora la adherencia en los pacientes que prefieren un régimen menos frecuente de administración de insulina. Así se da entonces un mejor control glucémico y una menor probabilidad de complicaciones secundarias a la diabetes. Por lo tanto, dentro de las fortalezas del estudio destaco que es un diseño aleatorizado y que también incluyó población latina, por lo tanto podemos extrapolar los datos a nuestra región. El tipo de análisis fue ajustado por covariables, se hizo un monitoreo continuo de glucosa, pero en cuanto a las limitaciones fue un diseño abierto, lo que significa que tanto los participantes como los investigadores eran conscientes del tratamiento asignado y esto podría inducir a sesgos. Por otro lado, fue supervisado y fue analizado por la empresa financiadora. También aumenta el número de sesgos. En cuanto a la duración del estudio, no es una duración que me permita a mí, pues, dar conclusiones o hacer análisis de otras probables complicaciones, tanto macro como microvasculares, que se asocian con la diabetes. Y el estudio estableció muchos criterios de exclusión, por lo tanto, pues se apartó del estudio muchos pacientes que también se podrían beneficiar de este tipo de tratamientos. Para el análisis del estudio usamos el protocolo CASPE, que es mediante diferentes preguntas validamos los diferentes puntos importantes a desarrollar en el estudio. ¿Se orienta el ensayo a una pregunta claramente definida? Sí. ¿Fue aleatoria la asignación de los pacientes a los tratamientos? También. ¿Fueron adecuadamente considerados hasta el final del estudio todos los pacientes que entraron en él? Pues por lo que se explicó en la aleatorización y en el periodo tanto de selección como tratamiento y seguimiento, no se incluyeron finalmente a todos. ¿Se mantuvo el cegamiento? No, puesto fue un estudio de diseño abierto. ¿Fueron similares los grupos al comienzo del ensayo? Sí. Al margen de la intervención en estudio, los grupos fueron tratados de igual modo también. Es muy grande el efecto del tratamiento, claramente esto puede cambiar las terapias que hacemos en los pacientes con diabetes. ¿Cuál es la precisión de este efecto? Sí, es muy precisa. ¿Y puede aplicarse estos resultados en tu medio de población local? Sí, ya que se incluyó población latina. Por último, se tuvieron en cuenta todos los resultados de importancia clínica, sí, y los beneficios a obtener justifican los riesgos y los costes también. Muchas gracias.